Columbina está cada vez más cerca. Damas y caballeros, estamos de vuelta. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño para que me recupere. Solo, y me fastidio un montón, he fallado 2 streams. No hemos fallado vídeo en el canal a pesar de que estuve con fiebre un par de días. No suelo ponerme enfermo en general, ya lo sabéis, pero una vez cada bastantes años toca. Y estoy muy agradecido con vosotros y con mi sistema inmune de haberme dejado fuera de combate solo 2 días dentro de lo que cabe. Y damas y caballeros, frotaos las manos porque a espera del kit definitivo de la beta tenemos un esbozo, en este caso bastante fiable, y por eso por fin os lo traigo aquí al canal de YouTube, de lo que podría hacer Columbina, de la gran sorpresa que no se había hablado hasta ahora de poder habilitar nuevos equipos con reacciones lunares con personajes antiguos sin depender de Flins, de Inefa, de Nefer, del caballo Adeptus, un cristalizado Geo, y de personajes concretos que habiliten esas reacciones lunares. Spoiler. La mejor versión de cada equipo será siempre con su DPS dedicado, soporte dedicado y personajes dedicados para esa reacción. Es Hoyoverse, no se esperen algo más allá. Y aparte de todo eso, que tenía ganas, no sé si os ha pasado, pero yo tengo la suerte, gracias a vosotros puedo hacer algo que me gusta y dedicar mi tiempo a los demás, y estar malo me estaba dando rabia porque quería seguir grabando vídeos y hacer stream y obviamente no podía, y además después de tener fiebre y no sé qué, pues tienes mocos, te mata la garganta puede que te duela, estás sensible, y yo trabajo con la voz, entonces tampoco quería forzar la voz por si me la cargaba, cosa que por ahora no. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar el vídeo del canal, gracias por el cariño, por el apoyo, dejar vuestros puntitos del hype, recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de todas estas formas free to play, gracias por todo lo que hacéis siempre y por estar tan pendiente, como dije antes, y todos los mensajes durante estos días en el resto de redes. Seguidme en el resto de redes que están por aquí abajo. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo, y vamos con el kit temprano de Columbina. Muy bien, su habilidad elemental pega agüita. Tiene una diferencia con Columbina, o sea, con Furina, y es que, bueno, un disclaimer, si digo Furina y Columbina y las cruzo, me lleva pasando desde que existe Columbina, en directo me pasa un montón, la gente ya me entiende, y cuando hablo de Furina, pero hablo de reacciones lunares, ya la gente sabe que estoy hablando de Columbina, no sé por qué, dislexia o yo qué sé, pero a veces estoy hablando de Columbina y digo Furina, y no me entero de que me he confundido, así que si veis que en este vídeo digo Furina, hablando de Columbina, pues se me cruzan, lo siento. Entonces, diferencias entre Furina y Columbina con la habilidad elemental. Se dice que es muy parecida, sobre todo porque hace mucho daño fuera del campo, aplica a Hidro menos que Furina, pero suficiente para activar las reacciones lunares, más que a Ino para mantener la aplicación y combinarse mejor con Yahoda, pero sobre todo los animales de Furina, el Arconte de Fontaine, tienen una inteligencia artificial que persigue al enemigo que estás golpeando y una cuestión. Ya sabéis cómo funcionaba, que lo hicieron medio complejo, pues yo qué sé por qué. La cosa es que se dice que Columbina tiene como un área más pequeña, teniendo en cuenta, como nos dimos cuenta, de que Nefer y Flins son personajes casi a melee, por así decirlo, a diferencia de igual Nubilet, que tiene un rango muy alto y combina con Furina, el Arconte de Fontaine. Ahora ya a partir de ahora quiero aclararlo para que nadie me diga, te has confundido. Así que se dice que la habilidad elemental es una cosa así. Ultimate. Se dice que la Ultimate de Columbina va a hacer una especie de cúpula como la de Najida, y ahí van a entrar la mayoría de buffos y toda la cuestión. Ahora, pequeño momento, no para ningún sponsor de ningún canal, no se preocupen. Hace tiempo que ya estoy poniendo algunos mensajes, no hace tiempo, no, hace 2 días nada más. Porque hay una cuenta de Kik, y sí, voy a aventurarme en la plataforma verde, donde... bueno, que se note que es el último día que todavía estoy así. La plataforma verde, algún suscriptor me hizo esta cuenta que está por aquí en pantalla, y quiero pues tener el poder de esa cuenta porque creo que lo hizo por apoyar, porque tiene mis redes y todo lo demás, pero no lo he hecho yo. Y de mi staff cercano como tal he preguntado obviamente, y tampoco lo ha hecho nadie del equipo del canal. Siempre un saludo, un agradecimiento grande a los editores y a todo el resto del staff, que ya son muchos, porque lo hacen increíble todos. Pero siempre, y hasta que recupere esa cuenta, imagino que lo iré mencionando en los vídeos para que intentemos echar una mano a que consiga esta cuenta, o al menos contactar con la persona que hizo esta cuenta, y muchas gracias a la persona que se le ocurrió. Seguimos. La ulti de Columbina hace una especie de cúpula parecida a Najida, seguramente gigantesca, con un uptime de Arconte que te va a cubrir toda la rotación de todos los equipos, y va a dar buffos a las reacciones lunares. Esto no es nada nuevo. Ahora,
¿Qué clase de bufos? Pues aquí viene la cuestión. Sabéis que habéis leído 80.000 millones de leaks y la mitad eran falsos, la mitad eran especulativos. Pero una cosa coincide en todos los leaks y es que Columbina va a dar un bono de daño a las reacciones elementales. Lo que se está debatiendo en muchos leakers y muchas fuentes y unos dicen una cosa y otros otra es si va a ser como una suma al multiplicador base de cada reacción o un damage bonus que se calcule posteriormente, pues entiendo yo que para el balance, para que esas reacciones de repente Flinch no meta 5 millones con uno de los golpes que hace 0 o hace 1. Pero aquí es donde va a dar los bufos. Ahora, se dice también que igual esto es más adelante con constelaciones. Seguro que habéis leído que de repente Columbina iba a dar ataque y decimos, bueno, pero a Nefer el ataque le da igual. También que iba a dar maestría, porque la mayoría de reacciones lunares, incluido la electrocargado lunar, aunque vaya Flinch con ataque, también aprovecha la maestría de alguna u otra forma. Y que no se sabe aún nada cristalizado lunar, pero la misma versión con Columbina viene el caballo Adeptus, cristalizado lunar, y bueno, ya sabéis todo esto que se ha hablado mucho, ¿no? Pues también supuestamente se decía que iba a bufar la maestría, ahora os aclaro realmente cuál es la información entre cotejar todos los leaks que había y las fuentes más fiables. Y pues eso, bufo pues o de ataque o de maestría, o incluso se habla que igual el cristalizado lunar tiene algo que ver con la defensa. Pues bien, se dice de que en caso bufe el ataque, la maestría o la defensa, o un bufo concreto con cada reacción, es decir, si hay electrocargado lunar, bufa el ataque del equipo, si hay bloom lunar, bufa la maestría del equipo, si hay cristalizado lunar, bufa la defensa del equipo, ¿no? Para que la defensa sirva para algo. Pues igual esto está en las constelaciones, se dice, para que lo entendáis. Siguiente, se está hablando mucho que puede que haya un buff de daño crítico a todo el equipo o a los personajes de Notcry, parecido a la C6 de Yahoda, que Yahoda da 40 daño crítico a los personajes de Notcry, y que sobre todo en el equipo de Flinch va a beneficiar un montón porque le va a meter 40 daño crítico a la propia Columbina, que es una locura, a la propia Inefa, que va con proporción crítica, y al propio Flinch. En el equipo de Nefer va a proporción crítica a Nefer y a Columbina, a la humano, y a sí misma pues no le importa mucho la proporción crítica. Pues se dice que esto puede que sea un pequeño testeo para medir cuánto podría sumar y Columbina de otro bono. Seguro que también habéis visto por ahí en un montón de fuentes distintas, con un montón de narrativas distintas, que podría llegar a dar hasta 80 de daño crítico en reacciones lunares, en otros ponía que un 30 un 40% en reacciones lunares, en otras me habéis escuchado a mí mismo decir que habrá un set nuevo que es el que va a llevar Columbina, que igual le da daño crítico a todo el equipo y será un nuevo set de soporte que se podrá activar de una u otra forma relacionada con las reacciones lunares para bufar un poco a los soportes lunares de Notcry, como un set que bufó los soportes de Natlan, que fue el set de Pergamino. Pues bueno, mucho texto, pero se sabe que va a haber un buff de daño crítico también porque es el multiplicador a día de hoy que más beneficia a las reacciones lunares, pero no se sabe si va a estar detrás del set o detrás de constelaciones, que también se decía el tema de que Columbina EPS igual está detrás de constelaciones y demás, pues esto es muy importante saberlo. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Siguiente bufo. Y esto es importante también. Columbina es Hidro y va a tener que ver con la vida. Esto ya pueden venir mil leakers a decir que es la información del mes, pero esto es una cosa que todos sabemos. No tiene que ser nada del otro mundo. La cuestión es cómo utilizar la vida. Pues se dice que hay dos posibilidades y ahora me dejáis en los comentarios vosotros cuál es la que veis más realista, porque creo que tiene bastante sentido también, y es: número 1, que a más vida la propia Columbina evolucione en otro stat propio de la propia Columbina para que no tengas que buscar proporción crítica, maestría elemental, vía porcentual y recarga de energía, y vas a acabar buscando todo y va a ser un personaje de los más difíciles de construir del juego. O bien que a más vida porcentual bufe alguno o le dé alguno de estos bufos al equipo, es decir, a más vida, más de estos bufos que está aquí, pues debas construirla como mínimo con reloj de vida y Cali de vida. Recordemos que va a haber un nuevo set, así que no farméis nada, pero además recordemos que el 100%, incluido Durin, de los personajes que han salido después de Notcry, el cáliz ya no era daño elemental, el cáliz era del multiplicador base del funcionamiento del personaje. Yahoda va con Cali de ataque, Durin va con Cali de ataque, Flinch va con Cali de ataque, Nefer va con Cali de maestría, Lauma va con Cali de maestría, Ino va con Cali de maestría, todo
todo lo que os podáis imaginar de Notcry, tiene un cáliz correspondiente de un elemento, o sea, no de un bonaño elemental, sino de un multiplicador base, básicamente. Entonces, tiene mucho sentido esto, tiene muchísimo. Y ahora, otra cosa más de Columbina. Se dice que puede activar todas las reacciones lunares. De hecho, al decirlo, se le encuentra mucho sentido. A día de hoy todos los 5 estrellas de Notcry pueden activar las reacciones lunares. Los 4 estrellas no. Yahoda no puede, Aino no puede. Son reacciones premium pay to win. Raro me parece que se quejaran por los personajes y el color de piel de Natlan y no se quejen porque te están vendiendo reacciones lunares pagadas, la verdad. Pero bueno, la humanidad va hacia donde va y yo, lejos de oponerme, lo único que voy a hacer es adaptarme y mirar así y pensar: ellos deciden su destino. Pero, dentro de todo eso, y sabiendo que todos los personajes 5 estrellas de Notcry sí activan la reacción, Lauma, muy entre comillas y con trampa, pero supuestamente la activa, Nefer, Flinch y Nefa, Columbina va a activar todas. Esto evoluciona en una muy buena noticia, que es lo que os dije al principio del vídeo, que es que Columbina, al activar todas, te va a permitir no depender de los otros personajes, sino armar nuevos equipos con las reacciones lunares. Es decir, ahora muchos nacionales, sobre todo con Durin, posiblemente puedan ir con algún carry electro, que podría ser Flinch, pero Flinch va con Inefa, Electrocargado Lunar, Columbina y tal. Pero bueno, un carry electro, para que me entendáis, poner ahí de ejemplo, yo que sé, Ketching, para que me entendáis, por poner un ejemplo que no tiene mucho sentido. Ketching, Columbina, Durin y quizá un soporte más por ahí para completar la consonancia de la Aquelarre también, para activar mejor bufo de Durin y no sé qué, ¿no? Entonces, Columbina misma nos va a habilitar al menos las primeras 3 reacciones lunares en los equipos. ¿Esto qué significa? Que va a habilitar electrocargados lunares, va a habilitar blooms lunares, que no sabemos si va a ser un poco como Nefer o que va a poder explotarse o no, y se dice que con los básicos sí. Es decir, que si quieres jugar bloom lunar con Columbina vas a tener que dar ataques normales en campo y quizás como su versión DPS detrás de constelaciones dando ataques normales, pero nunca va a ser mejor a igualdad de constelaciones que Nefer. Esto ya es un leak demasiado preciso para ser real, pero solo os lo cuento para que tengáis una idea. Veremos el kit real dentro de muy poco. Pero en resumen, y sin entrar, como he dicho, en cosas tan precisas que ya digamos, pues pueden ser mentira perfectamente, sí se dice que puede activar todas las redes lunares de una forma u otra, sin depender de los otros personajes que las activan. Significa que sí va a poder habilitar mucha más versatilidad, equipos antiguos e incluso mejorarlos y jugar combinaciones antiguas habilitando un electrocargado lunar o un Bloom o incluso algún equipo de Crepitar con Durin, y podemos jugar equipos de electrocargado lunar más Crepitar y más el Bloom lunar, que saldría con, yo que sé, más Hyper Bloom si sale electrocargado lunar más Bloom lunar y cosas así. Así que, señores, tomarlo con pinzas, porque esto no es obviamente la verdad absoluta, ni mucho menos, pero es una especie de cotejado de todos los leaks que hay a día de hoy y lo que he podido consultar. No soy el CEO, tranquilos. Lo que he podido consultar con las fuentes que más me han demostrado, que me han soplado cosas y luego han terminado acertando. Gracias a ellos también por explicarme todo esto. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Recordar, si conseguís ayudarme con la cuenta de Kik, esta que está por aquí, contactarme por Discord o por donde se pueda. Gracias. No sé, miñis. Y chaito.